Es una bendición para mí estar acá en esta congregación, la primera vez que tengo la oportunidad de visitarla. Así que si usted está orando y está pidiéndole a Dios por una bendición, sea con sus hijos que no le sirven a Dios, sea con su esposo, sea con alguien de la familia, sepa usted que hay un Dios que le escucha y dice la palabra de Dios que Él es galardonador de todo lo que le buscan. El Señor me dio un tema, fue lo primero que Él me dio y me dijo: yo quiero que tú hables acerca de cerrar ciclos. Y el Señor me dio entonces los versículos bíblicos que vamos a leer en esta noche y que van a ser la base bíblica para la enseñanza de la palabra de Dios que queremos compartirle. Estamos viviendo tiempos difíciles y a nosotros un poquito de agua, las condiciones de la calle a veces nos alejan un poquito de congregarnos, pero sepan ustedes que en muchos países de África hay personas que están muriendo por su fe. Hay personas que además de que le queda lejos donde se congregan, le queda difícil donde está. Decir yo soy cristiano es aceptar una sentencia de muerte. Y ellos levantan la mano y dicen: si tengo que morir, voy a morir, pero con la bota puesta. Yo no puedo negar esto que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios ha hecho por mí y con los míos. Le invito a ponerse de pies y a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 12 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor añada bendiciones a su palabra. Pueden sentarse. Vamos a hablar acerca de cerrando ciclos. Cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de una serie de eventos que se repiten y forman parte de un todo, forman parte de un propósito mismo. En la biología se dice que el ciclo vital de los seres humanos es que tú naces, que tú creces, te reproduces, es decir, tienes hijos y que posteriormente a esto tú mueres. Si hablamos del ciclo de las plantas, primero se es semilla. Esa semilla, la Biblia nos da un poquito más de luz de lo que nos enseñan la ciencia de la agricultura. Porque se nos dice: siembra una semilla y pronto esa semilla va a germinar y va a nacer una plantita que con el paso del tiempo se va a convertir en un árbol grande que va a dar abundantes frutos. Pero en la mayoría de los casos, lo que no se nos dicen cuando nos hablan acerca de la ley de la siembra y la cosecha es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Jesús mismo había dicho que si la semilla primero no muere cuando cae en tierra, no puede entonces germinar. Mientras hablamos de la vida, primero naces, creces. En este sentido, lo que Jesús está diciendo es que si tú pretendes ver fruto cuando siembra, primero la semilla tiene que morir. Y los seres humanos también pasamos por ciclos que están marcados por eventos. Desde el punto de vista de la biología, pues está bien, se produce la gestación, la mujer dura 9 meses encinta. Al cabo de ese tiempo, entonces, la mujer va a dar a luz un niño que va a nacer probablemente entre 7.5 libras y 9 libras, y algunos pueden nacer más grandes.
pero desde el punto de la vista de la ciencia médica se llaman embarazo de alto riesgo cuando el niño alcanza más de 9.5 libras de peso. Es algo que se le llama macrosómico. Y este niño a su vez desarrolla su niñez, se hace un adolescente. Cada uno de nosotros va a vivir un ciclo que va a estar marcado por momentos, va a estar marcado por situaciones en las cuales Dios nos va a pasar con la finalidad de que alcancemos una estatura más grande en la fe y podamos ver los hombres que Dios utilizó poderosamente a lo largo del tiempo. Cuando voy a hablar de la palabra de Dios, y esto me fascina porque cuando hablas de la palabra de Dios, tienes que hablar desde el principio hasta la cruz. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Y cuando tú vas a hablar acerca de la historia de la Biblia, aunque utilices Génesis, estás empezando desde el mismo principio, pero el principio también te apunta hacia el futuro. Por lo tanto, hablamos de la creación, de cuando Dios en 7 días creó todo lo que existe, estableció leyes para el sol, leyes para la luna y los ciclos de la estación, primavera, verano, otoño e invierno. Y esto a su vez se cumple el ciclo y vuelve a repetirse. Y Dios, una vez que concluye con todo lo que tenía que ver con poner en orden el mundo, crea al hombre y posteriormente crea a la mujer. Se está hablando entonces acerca de la vida, de un sueño que Dios mismo había tenido, que era crear un ser con el cual Dios pudiera compartir. Y es lo que nos enseña la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que Dios introduce al hombre al huerto del Edén, pero no lo dejó ahí echado a su suerte, sino que dice la palabra de Dios que Dios descendía todas las tardes y hablaba con el hombre. Dios que le había dado al hombre tareas, veía y cómo se juntaba con él para planificar y ver qué tanto había progresado todo. Y Dios le encargó al hombre nombrar cada uno de los animales de la creación. Fueran aves, fueran peces, fueran animales salvajes, fueran fieras. Todos los animales y toda la creación estaba bajo su cuidado. Y dice la Biblia que para el hombre no fue hallada ayuda idónea. Y yo me imagino cuando llegaba la hora de la noche que le tocaba a Adán ir a dormir, probablemente el gallo cantaba y la gallina y los polluelos iban y se reunían. Probablemente rugía el león y la leona se acercaba con sus cachorros. Y tal vez recostado en aquel huerto, decía, óyeme, pero la familia de las aves se reúnen con uno a la cabeza y una hembra que le acompaña, más para mí no hay ayuda idónea. Y Dios decide crear entonces ayuda idónea poniendo a la mujer. Y dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos. En este ciclo de la creación del hombre, entonces tenemos la creación del hombre, la caída, porque la serpiente induce al hombre y la mujer a desobedecer a Dios. Y en la segunda parte del ciclo tenemos la desobediencia. Y tercera parte de este ciclo entonces es la muerte. Como dice la palabra, ahí había entrado la muerte por uno al mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué ocurre en ese ciclo que Dios crea? Aparece la cuarta estación del ciclo que se llama redención. Cuando Dios se muestra al hombre y lo llama, el hombre fue y se escondió y había hecho vestiduras de hojas de higuera. Y cuando Dios lo interpela, lo que le dice, no me pude acercar, Señor, porque yo sabía que estaba desnudo. Oye, esto es síntoma de que un problema ha estado pasando.
Adán, ¿y quién te enseñó a ti que estaba desnudo? ¿No será que comiste del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que yo le dije que no comiesen, porque el día que comiesen de él ciertamente morirían? Y probablemente alguien que me está escuchando podría decir, pero ¿cómo que morirían el día que extiendan su mano y consuman el fruto que Dios le había dicho que no? Bueno, pues está bien, ellos no murieron una muerte física en el momento, pero murieron una muerte espiritual, una separación entre el creador y la criatura, una separación entre el Dios del cielo y la criatura que Dios había puesto a representar la grandeza en su creación. Y posteriormente llegó la muerte física. Eso fue lo último. Pero me gusta que este ciclo se cierra con esperanza, porque dice la Biblia que aunque el hombre recibió el castigo siendo echado del huerto de el Edén, dice que Dios le vistió con túnica de piel. Ahí está el Cordero de Dios representado para que con el derramamiento de la sangre sea cubierto el pecado. ¡Gloria a Dios! Sea cubierto el pecado y haya una esperanza para salvación. Dios había dicho, yo voy a apuntar al futuro, porque lo que pasó ahora en el principio, en el futuro, tiene una repercusión. He aquí que te he visto con túnica de piel, pero vendrá el momento en que la simiente, como le había dicho Dios mismo en Génesis 3:15 al hombre, la serpiente te herirá en el calcañar, pero de su descendencia ha de levantarse alguien que la va a herir en la cabeza. Diablo, tus días están contados. Satanás, tus horas están medidas, porque ya empezó el juicio. ¿Y sabe qué me gusta de toda esta historia? Que hubo redención. Ay, pero que Adán y Eva fueron echados a su suerte. No se había terminado todo ahí, aunque mayormente recordamos la historia de Caín y Abel y cómo Caín se convirtió en el primer homicida, quitándole la vida a su hermano. Dice la palabra de Dios que como a los 130 años, Adán tuvo un hijo llamado Set, que le había caído en lugar de su hijo Abel, y este tuvo un hijo, el cual empezó a invocar a Dios. Es decir, hermano, el hombre había pecado, las consecuencias habían venido, pero la misericordia de Dios estaba ahí. El brazo amoroso de Dios no se había acortado, las promesas de Dios no habían decaído. Ahí se empezó a invocar el nombre de Dios. Esto quiere decir que aunque Adán y Eva habían sido echados del huerto de el Edén, ellos se acordaban que había un Dios que todas las tardes se reunía con él, con Adán, a planificar el día a día, a ver cómo andaban las cosas. Y cuando el pecado entró, ese mismo Dios agarró y trajo redención y le dio una promesa a futuro. Y aunque estaban fuera, ellos habían transmitido a sus generaciones que había una esperanza. Hemos fallado, pero he aquí que Dios nos visitará. Dios vendrá con alas salvadoras y nos tomará. Dios nos reconciliará con Él. Dios nos dará la oportunidad y nos levantará. Así que en el hijo de Set se empieza a invocar el nombre del Señor. Y Dios se levanta un linaje de los que le servían, aunque en Caín todos eran rebeldes y la descendencia de Caín toda estaba inclinada a la maldad. En Set Dios había levantado una generación de la cual vendrían los patriarcas. Y es ahí entonces cuando se completa el ciclo. Se inicia, se cae en pecado, viene el juicio, pero también viene la misericordia, también viene la reconciliación y también viene la promesa hacia futuro, y esa promesa se llama Jesús de Nazaret. Hubieron más personas que vivieron ciclos interesantes. Uno de ellos se llamó Moisés.
Y la historia de Moisés a mí me estremece en gran manera porque tiene una similitud a la vida de Jesucristo. Moisés había sido llamado a ser el libertador del pueblo que había quedado en Egipto luego de que José es vendido y pasaron generaciones. Y déjeme decirle una cosa, que Dios es maravilloso. Usted como hombre, usted como mujer de Dios, Dios le pone clara todas las reglas. Dios no le oculta nada, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios le dice, mira, tu pueblo va a ser cautivo en Egipto por cerca de 400 años, pero yo los visitaré y los plantaré en la tierra que te prometí a ti, Abraham. Me gusta de la historia de Moisés lo siguiente: el pueblo había crecido, el pueblo había aumentado en gran manera, ya que Gosén, donde se encontraban ellos, le quedaba prácticamente pequeño. Y he aquí que el faraón, que es un arquetipo, un tipo del mismo diablo, y eso se ve a lo largo de las persecuciones encarnizadas y el deseo de destruir la simiente de Dios, que le surge una idea. Él dice, ¿por qué que el pueblo de Dios es bendito? Por eso, aunque algunos dicen que no, que si Israel es el pueblo de Dios, que es el mismo de ayer o es el de hoy, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la promesa que Dios le dio a Abraham incluía también que el que bendijese a las generaciones de él, Dios lo visitaría con bendición, pero el que lo maldijese, las maldiciones le alcanzarían a él. ¿Y sabe algo? A Faraón se le ocurre algo. En medicina nosotros le llamamos planificación familiar y le llaman también control de natalidad, porque él creyó probablemente por una idea que el mismo diablo había puesto en su corazón. He aquí que se levantará un libertador, se levantará alguien que va a sacar el pueblo de la angustia y de la servidumbre, pero yo como faraón lo voy a impedir. He aquí que doy un decreto de que todos los varones agarren y lo pasen a espada o lo echen al río y solo dejen que la población femenina se multiplique. Óigame, ¿usted cree que había similitud en lo que pasó con Herodes cuando los sabios del oriente llegan en busca de el Mesías cuya estrella habían visto? Y él le dice, yo voy a ir y dígame dónde está porque yo le quiero adorar. Y responde entonces, luego del empadronamiento y haber pasado el tiempo sin obtener respuesta, Herodes manda a quitarle la vida a toda la población menor de 2 años, de 2 años abajo. Acabe con todo, porque el diablo sabía que el Mesías había de levantarse. Por lo tanto, si él extirpaba todas las generaciones de varones, tal vez él creía que iba a acabar también con el Mesías. Pero I'm sorry, diablo, I'm sorry, Satanás, se te peló el billete. La simiente de bendición había de nacer y te heriría en la cabeza al morir en la cruz del Calvario. Y vemos el ciclo de Moisés, el milagro de sobrevivir a ser echado en una arquilla en el río, el milagro de recibir como madre adoptiva a la hija de Faraón. Pero no solamente esto, sino el milagro de haber sido protegido 3 meses en la casa, que tal vez las guardias iban a buscar donde veían alguna mujer embarazada y llegaban en busca y fueron a la casa de la madre de Moisés y no encontraron a Moisés. Dios lo estaba protegiendo como Dios te protege a ti, porque el propósito que tiene para tu vida, no hay diablo, no hay demonio, no hay pichón de demonio, no hay fuerza en esta tierra que pueda impedirla. Y eso lo dice en el libro de Hebreos, que la madre, viendo que era un niño hermoso, tuvieron temor,
Pero sabe una cosa, tú puedes tener la certeza de que cuando tú veas que la cosa está difícil, si tu problema, si tu situación, tú tienes que tirarla al agua, tírala al agua, que si es bendición para ti, Dios enviará a alguien a preservarla. Del milagro de salir ileso de entre los cocodrilos, de entre las fieras del río, a la casa del faraón, a reinar prácticamente. Pero aquí viene lo bueno. Búsquense a alguien que me atienda a este muchacho. Moisés volvió a la casa. Y allá en la casa le llegó todo lo que tenía que oír del Dios de ellos. Mira, Moisés, puede ser que tú hayas sido reclamado por Faraón, por la hija del Faraón. Puede ser que tú estés en palacio y llegarás a ser un príncipe. Pero recuerda esto: Jehová nuestro Dios uno es. Estamos aquí desterrados, estamos aquí como advenedizos, pasando un tiempo, estamos pasando por esclavitud, pero Jehová nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que se llamó Israel, cuyo hijo José nos trajo acá, ha de visitarnos a nosotros y llevarnos a la tierra que se nos ha prometido. Ustedes saben la historia de Moisés. Entonces viene el siguiente proceso de su ciclo, del palacio al desierto. Y sabe una cosa, puede ser que tú tengas muchas cosas y veas que se te escapan como el agua de la mano, y veas como que estás perdiendo todo por lo que luchaste. Pero sabes algo, cuando tú creas que todo te lo están quitando, es porque Dios te está trasladando, y en medio de ese desierto, en medio de esa sequía, en medio de esa necesidad, tu Dios se va a revelar a ti. Y Dios te va a devolver con poder, con gloria, como Dios devolvió a Moisés al faraón, y con señales y con prodigio tomó el pueblo para llevarlo a la siguiente etapa, al cruce del Mar Rojo. Ya vimos los procesos por los que pasan. Hay más procesos todavía que podemos destacar en esta noche. El proceso de Jesús, que dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. El Verbo participó en la creación, como dice en Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron creadas, y nada de lo que ha sido creado fue creado sin su participación. Del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz del Calvario a la tumba. Y después de la tumba entonces viene la parte más gloriosa del ciclo, que es la resurrección. Dice la palabra de Dios que el diablo había levantado decretos en contra de nosotros. El diablo tenía el imperio de la muerte. El diablo gobernaba y se reía, acabando y destruyendo la humanidad a diestra y siniestra. Pero cuando Jesús se levantó de entre la tumba, temblaron los demonios, tembló el diablo, temblaron todos, porque se había levantado y le quitó el poder, el imperio, y tomó todos esos decretos y maldiciones contra ti, lo clavó en la cruz y lo exhibió victorioso y triunfante. Es decir, que cuando Jesús se levanta, allí Jesús agarra y exhibe a Satanás vergonzosamente como un fracasado. Y cuando hablo de esto, tengo que pensar que aún estando derrotados, los seres humanos somos limitados. El diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir, y él huirá de vosotros. Pero esa es la condición. Muchas veces decimos, el diablo no es nada, y de repente estamos hechos añicos por ahí. Porque la clave no es tú decir que si está derrotado o no está derrotado, es tú resistir cuando vengan los ataques. Un hombre que vivió un proceso
Maravilloso fue el proceso de Pedro. Era pescador, era experto en la pesca. Y el Señor le dice, ven, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Y sabe una cosa, en un momento se armaba una discusión sobre quién era Jesús. Y como Pedro era el más intrépido, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, ok, sí. Y yo te digo algo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta peña, es decir, la afirmación que él había hecho cuando le dijo que él era el Hijo de Dios, sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia, Pedro, y la fuerza del Hades, la fuerza del infierno no prevalecerán contra ellas. Y cuando Jesús habla de su muerte, Pedro le dice, Señor, yo estoy contigo en todas. Donde se arme el lío, ahí yo voy contigo, Señor, y la peleo contigo. El Señor le dice, Pedro, tranquilo, que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado ya. Y se cumplió porque había uno de los discípulos que conocía al sumo sacerdote cuando se encontraban allá en el patio. Hicieron una fogata ahí como para no perderse el evento que debían haber llevado a cabo con el Hijo de Dios, tratando de ridiculizarlo. Y aquel discípulo va y llama a Pedro adentro, y el hombre que había dicho que estaba con Jesús para ir por todas, tú estabas allá, le dijo uno que conocía a Marco, al que él le había cortado la oreja, que dicho sea de paso, no le tiró a cortar la oreja, fue que se movió y nada más alcanzó la oreja. Tú estabas allá, yo me acuerdo. No, yo no conozco a ese hombre. Y viene una de las criadas y le dice, ve acá, pero tú hablas como ellos, tú tienes que ser. No, yo no conozco a ese hombre. Y el hombre que en un momento vivió tiempo de gloria, se va cabizbajo, avergonzado, porque en el tiempo en el que debió haber cumplido lo que había prometido, le fracasó al maestro. Era parte del ciclo. Nace, llegas a ser uno de los discípulos, pero en medio de la situación vas a negar al maestro, porque ese maestro te va a reivindicar posteriormente en la resurrección cuando te diga, oye Pedro, me amas, Señor, yo te amo. La primera vez que Jesús le dijo 3 veces me vas a negar, vuelve y le dice, me amas más que a esto, tú sabes que yo te amo. Segunda vez que me negaste, tal vez en la mente de Pedro, Pedro, me ama más que todos estos. Señor, tú lo sabes todo. Se acordó Pedro que el gallo había cantado la tercera vez que le negó. Y el Señor le dice, no, tranquilo, de ti yo voy a ser un hombre grande. Estoy parafraseando. Lo que ya ocurrió, pasó. Lo que quiero enseñarte es que el hombre es débil. El hombre no puede hacer promesa confiado en sí mismo. La fortaleza viene de Jehová. Dicho todo esto, aleluya. Caemos entonces en la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había establecido su centro ministerial en el Asia Menor, y probablemente para el año 61 él y algunos colaboradores fundan la iglesia de Filipos. Y esta carta, de donde extraímos los versículos bíblicos que leemos, son escritas desde la prisión. Y el apóstol Pablo inicia hablándole a ellos del cuidado, del amor que siente por ellos a pesar de la distancia. Y dice, ¿saben algo? Aunque ha sido difícil para mí el proceso, todas las dificultades, las vicisitudes que yo he pasado han redundado en bendición, porque he testificado de la grandeza de mi Jesús. He ido de tribunal a tribunal, de vergüenza en vergüenza, de cárcel a cárcel, pero este Cristo que yo tengo dentro y que me rescató cuando yo iba a perseguir la iglesia, es puesto en evidencia donde quiera que voy. He tenido que dormir atado con grilletes
a los guardas. He pasado hambre, he pasado necesidad. Habiendo tenido todo lo he perdido. Pero ¿saben algo? Yo pudiera hablarle de mi pedigrí. Yo pudiera hablarle, diría el apóstol Pablo, de todo lo que ha sido mi vida. De cómo yo entre maestros de la ley me crié. Y cómo fui irreprensible, que si hubiese de salvarme por la ley, de seguro que me salvaría. Pero la ley no me puede salvar porque estamos en tiempo de gracia. Y cuando yo fui testigo y estuve ahí mientras le quitaban la vida a Esteban, cada vez que recuerdo todas estas cosas, eso me hiere, eso me lastima como parte del ciclo que vi como perseguidor de la iglesia. Pero ¿sabes algo? Yo fui alcanzado a misericordia. Y él dice, yo soy hebreo de hebreos. Yo aprendí a los pies de Gamaliel. Yo fui irreprensible en la ley. Yo soy judío y vengo de la tribu de Benjamín. O sea que soy tanto como Pedro o como cualquiera de los discípulos. Y alcancé muchísimos logros. Me imagino yo que si esta fuera la casa de Pablo y le hubiesen dado diploma por cada cosa en la que sobresalía, esta pared no alcanzaría para cubrir cada uno de los certificados y diplomas que le correspondía a Pablo. Pero Pablo dice, ¿saben algo? Todas estas cosas las dejé atrás como basura. El ciclo que me tocó vivir fue de perseguidor de la iglesia. Y aunque tenía de qué gloriarme en cuanto a la ley, yo fui condenado porque yo también participé del martirio de Esteban. Y yo también llevé a muchos creyentes a las cárceles y los maltraté. Pero fui alcanzado a misericordia. Y habiendo sido alcanzado a misericordia, me tocaron los ciclos de pretorio a pretorio, de cárcel a cárcel, de dificultad a dificultad. Y habiendo sido grande, todas estas cosas las estimo como pérdida y como basura con por comparar realmente la posibilidad de alcanzar a Cristo y ser asido por Él como Él me asió. Entonces el apóstol Pablo, cuando está hablando a los filipenses, les dice, miren, el ciclo de nosotros hasta cierto punto, el mío está ya cerrando el último capítulo, porque Pablo murió para el 68 después de Cristo, víctima de las persecuciones de Nerón, cuando incendió Roma y culpó a los creyentes. Pero en el 61, cuando él les escribe, les dice, mi capítulo, y él se lo dice a Timoteo, dice, mira, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, mi tiempo se ha cumplido. Y esta carta es una carta donde él le llama a gozarse. Y Pablo ya tiene todo ganado. Él dice, no, ya yo tuve experiencia. Ya el Señor hace 14 años me mostró y me llevó a un lugar donde ni siquiera las palabras me dan para contar. Yo sé que si muero hoy, yo estoy completo. Pero yo quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes, los que están pasando por proceso. Él dice, yo todavía no lo he alcanzado. Todavía me queda algo, pero una cosa yo hago, dejando atrás el pasado, me extiendo hacia adelante, hacia el futuro. El apóstol Pablo lo que te está diciendo, hermana y hermano, es lo siguiente: tú estás pasando por proceso, pero no debes quedarte cíclico y estancado. No importa cuál haya sido tu lucha, no importa qué tanto tú hayas perdido en el camino, no siempre vas a estar debajo. Déjate de llorar, suelta esa cama que te tiene postrado, suelta, aleluya, eso que te ata y que te impide avanzar. Extiéndete hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. Yo doy paso hacia adelante, yo estoy seguro, lo que se quedó atrás, se quedó atrás. Ahora yo me extiendo hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Estamos
cerrando ya el año, estoy concluyendo. Estamos cerrando el año y cada vez que un año inicia, nos hacemos un sinnúmero de metas. Y la primera de las metas que nos establecemos es ser mejores creyentes. Tomar más tiempo para orar, tomar más tiempo de consagración, tomar más tiempo del ayuno. Pero en la medida que pasan los meses y se acerca diciembre, muchas veces podemos darnos cuenta de que no hemos podido lograr lo que nos habíamos propuesto. No hemos sido mayordomos fieles en lo que prometimos al Señor hacer. Y sentimos que nos quedamos estancados en esa parte del ciclo. En el camino, ¿cuántas cosas podemos haber perdido? Yo digo que para mí este ha sido uno de los años más difíciles en todo el sentido de la palabra. En el sentido económico, en el sentido familiar. Todo el dinero, en la mayoría de los casos que me había entrado, terminaba en los talleres con los vehículos dañados. Los pacientes, soy médico, dejaron hasta de ir prácticamente y se redujo a menos de un 10% probablemente la cantidad de pacientes que yo manejaba. Pero ¿sabe algo? Eso yo lo esperaba. Porque el ciclo mío era ciclo de crecimiento, era ciclo de crecer y dar fruto al 60, al 70, al 90 o al 100%, más allá de lo que pude haber perdido en este año. Y todavía mi guagua está en un taller hace como 2 meses, porque tuve un accidente en el cual casi pierdo la vida. Pero yo me regocijo. ¿Sabe por qué? Por las almas que se salvaron, por los lugares donde fui a predicar la palabra, por las personas que fueron sanadas, por los milagros que Dios realizó, por la fidelidad de Dios en medio de mi necesidad. Porque el apóstol Pablo podía decir, miren, estoy derribado, pero no estoy destruido. Puede ser que me sienta abajo, pero todavía hay fortaleza. Y ahí está la bendición. Cuando tienes una jipeta como de 2 millones de pesos y te mueves en ella sin problema, es fácil servirle a Dios. Pero cuando te toca irte a pies y sabes que tu guagua de 2 millones de pesos no la tienes, o cuando miras para la despensa y está vacía, ahora hay problema. Cuando quieres ir a buscar algo para poner a cocinar y abres la nevera y ves que ni siquiera hay agua y los botellones están vacíos, ahí también Dios es tu Dios, ahí también Él es tu Señor. Ahí también el apóstol te dice, extiéndete hacia adelante, porque tu victoria y tu bendición más grande está en el cielo. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y el apóstol le dice, gócense, gócense. No me canso de decirle que se gocen. Y se lo digo yo que estoy preso, porque mi gozo, mi felicidad en Cristo no tiene que ver con lo que yo tenga. No tiene que ver con lo que haya en la casa. No tiene que ver con el vehículo en que ando. No tiene que ver con la gente con la que me reúno. Tiene que ver con que Cristo viva en mí. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es momentánea. Te puedes alegrar porque alguien llegó a tu casa y te llevó una caja de compra lleno de manzana, lleno de uva, de ponche, de sidra. Porque Pablo dijo, Timoteo, tómate tu traguito, que eso no es nada, es por causa del estómago. Bueno, conocí un amigo rebelo de allá, que un diciembre hicimos un social de jóvenes y empezó a comprar vino tinto El Canario. No sé si existe todavía. El hombre ya tenía los labios rojos de todo lo que había bebido. Varón, no tome. No, es que Pablo le dijo a Timoteo que por causa del estómago, bebeos pero no os embriaguéis. Y ya tenía la voz hasta estropajosa. Usted lo que tiene que consagrarse y predicar el evangelio. Sí, mira esa muchachona cómo se ve. Yo le predico el alma para Cristo y el cuerpo para mí. Todavía está en el mundo, hermanas. Todavía está en el mundo, hermano.
Con el diablo no se juega. Al diablo no se le da un cc, no se le da un centímetro, no se le da una pulgada de terreno. Quiero concluirle ya. Voy a concluir, pero déjeme encerrar esta idea del ciclo suyo. La alegría es temporal. Como el hombre que el demonio agarra y lo tiene atado al alcoholismo, se toma 3 o 4 botellas de romo y celebra y se ríe, y cuando los humos etílicos se le pasan, está hecho miseria queriendo quitarse la vida. Y nosotros recogimos allá donde yo vivo en estos días un señor con toda la piel cortada en los brazos y borracho que no sabía de él. Llamamos al 911, lo levantamos y la chica del 911 dice: ¡ay, ese es Juan! Pero ¿cómo que Juan usted lo conoce? Sí, siempre tenemos que recogerlo igual. Digo, pero parece que se partió cuando se cayó ahí. Me dice: no, tú ves todas esas marcas que él tiene, todas esas sajadas y cicatrices en los brazos. Eso es que él se emborracha y luego cuando empieza a irse en el humo, empieza a cortar su piel y a cortar sus venas para morirse. La alegría es temporal. El gozo es eterno. El Señor quiere entrarte, finalizar con el ciclo por el que tú has pasado este año y quiere llevarte a un nuevo ciclo de fin de año, el ciclo del gozo, el ciclo de la alegría. El apóstol Pablo dice: yo sé contentarme en cualquier situación que yo esté, sé vivir con lo mucho, porque también tuve mucho, pero lo mío fue reducido a la pobreza, y en medio de la necesidad yo también me gozo, porque la palabra dice: teniendo sustento y abrigo, tú estás completo. Eso es lo que tú necesitas tener por seguridad. Tu gozo en medio de la dificultad ha de mantenerse, ha de sostenerte, has de sentir la presencia del Espíritu Santo hablándote. Estás pasando por tribulación, estás pasando por enfermedad, estás pasando por prueba y por dolencia, pero yo estoy contigo.